En el día de hoy, en nuestro estudio que estamos haciendo de la Epístola a los Hebreos, probablemente escrita por el apóstol Pablo, vamos a concluir pues lo que hemos estado analizando en ese capítulo 4 de esa epístola, desde el versículo 1 al versículo 11. Y vamos a concluir recalcando de nuevo algunas cosas que son esenciales en este contexto en donde el escritor nos está advirtiendo solemnemente para que examinemos nuestra fe, para que no nos suceda como aquellos israelitas en el desierto. Recuerdo que os dije que no íbamos a ver estos 11 versículos uno a uno, deteniéndonos en detalle de todos ellos, sino que íbamos a dar una serie de ideas generales porque el pasaje es un tanto confuso, habla mucho acerca de distintos reposos, así que dijimos que íbamos a dar unas ideas generales. Y os las recuerdo brevemente lo que hemos venido viendo en relación con ese pasaje. En primer lugar, y en relación con el versículo primero, hablamos del temor que todo cristiano debe tener a sí mismo, a su propia naturaleza, y del temor que también debe tener a Dios. Hablamos acerca de ese asunto. También hablamos acerca de las promesas de Dios, que se cumplirán indefectiblemente, porque como dice también Pablo en su carta a los Corintios, en Cristo todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Así que las promesas de Dios se cumplen y lo hemos visto, pero se cumplen solo para las personas que también cumplen o presentan ciertas condiciones. También hemos hablado de los distintos reposos que aparecen en el pasaje y dijimos que era esencial, era fundamental que tuviéramos claras las ideas, porque no debemos mezclar uno con otro. Por una parte se nos habla de un reposo ya concluido del creyente, que es aquel reposo que se debe a las buenas obras que tiene que hacer para la salvación. El creyente ya ha reposado de sus buenas obras para la salvación, ya puede descansar en eso completamente, porque si es verdaderamente creyente ha sido justificado por la fe en el Señor Jesucristo. También nos habla el pasaje del reposo creciente que los creyentes van teniendo en el mismo Señor Jesucristo. A medida que vamos avanzando en nuestro camino cristiano, a medida que vamos creciendo en santidad, a medida que vamos comprobando en nosotros las promesas del Señor y el cumplimiento de esas promesas, a medida que nos vamos dando cada vez más cuenta de que, como dice el salmista, en su mano están nuestros tiempos, el creyente, repito, va reposando, va descansando cada vez más en Dios. Y de ese reposo también nos habla el pasaje. Y hablamos también del reposo completo, final y definitivo, que será en la gloria, en la glorificación, cuando estemos en la presencia del Señor. Así que de eso también hemos hablado. Y hemos hablado del día de reposo porque en un par de versículos del pasaje se habla del trabajo de Dios en la creación y de que reposó en el séptimo día. Y dijimos que es fundamental para los cristianos recordar eso, como aparece en los 10 mandamientos. Acordémonos de que Dios hizo todo lo que hay en 6 días y el séptimo descansó, y por tanto debemos guardar un día de reposo, que para los cristianos es el domingo, el día del Señor, el cual debe consagrarse para que tenga en él un reposo santo, pero también un trabajo santo. Y finalmente hablamos de las palabras que se nos han anunciado, de las palabras que se nos han predicado, de la buena nueva, dice el escritor, es decir, del Evangelio. A nosotros se nos ha predicado el mismo Evangelio, aunque con más claridad que a ellos, y hemos hablado de que el escritor dice que hemos de aplicar fe a todo lo que oímos del Evangelio, a todo lo que oímos de la palabra de Dios, porque a aquellos judíos no les sirvió de nada la palabra que escucharon. Y con esto está prácticamente dicho todo en el pasaje, pero como he dicho hace un momento, quiero recalcar algunas cosas de nuevo que son importantes, aunque ya quizás conocidas, para que examinemos nuestra fe y para que no nos suceda a ninguno de nosotros lo que sucedió a aquellos israelitas. Todo está en un contexto de advertencia, y aunque hay muchos pequeños detalles que son más propios del estudio teológico, en ellos no vamos a entrar, sí digo que vamos a ver aspectos generales de nuevo en este contexto de advertencia. Y para ello pues vamos a leer unos versículos que se encuentran en este capítulo 4 al final del pasaje que termina en el versículo 11. Así que leemos Hebreos capítulo 4, versículos del 8 al 11. Leo lo que dice ahí la palabra de Dios. Y dice el escritor: porque si Josué les hubiera dado el reposo
no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que nos quedamos con los versículos 8 y 9, lo que dice de Josué, el reposo que queda para el pueblo de Dios, y la exhortación final: procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos a pedir la bendición de Dios en su palabra antes de continuar con la exposición. Acompañadme en oración. Padre nuestro, a medida que va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta de lo que significa ser pueblo tuyo, a medida que vamos conociéndonos a nosotros, a nuestra naturaleza, a nuestro pecado cada vez más, a medida que vamos conociendo también la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la obra de tu Santo Espíritu, tu amor para con los de tu pueblo, a medida que vamos conociendo todas las cosas, cada vez nos asombramos más y estamos más agradecidos por esta salvación tuya tan grande. Venimos ante ti y pedimos perdón porque reconocemos nuestros pecados, muchísimos de nuestros pecados que ahora conocemos y que antes no conocíamos, y también, Padre, muchos pecados que aún quizás no nos damos cuenta de ello y que tú poco a poco también nos revelarás. Perdónanos y permítenos estar en tu presencia proclamando esta palabra tuya. Y aunque estamos, como leemos en tu palabra, en medio de una gran lucha, tú has prometido darnos reposo. Y venimos ante ti, como también dices tú, dándote gracias por todas las cosas y pidiendo tu bendición para que en medio de la lucha contra nosotros mismos, contra el mundo, contra Satanás, contra nuestra carne, en medio de la lucha y de la buena batalla en la que tú nos has puesto, podamos disfrutar de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre nuestro, queremos hacer tu voluntad y reconocemos nuestras limitaciones y debilidades para ello. Y por eso pedimos más de tu gracia. Tú la prometes, pero tú dices que nosotros debemos pedirla y buscarla. Y eso hacemos en esta ocasión. Pedir esa gracia tuya para que tu palabra sea bendecida en todos nosotros, para que tú seas con ello glorificado. Que tu palabra sea de provecho para nosotros, para la gloria de tu nombre. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, digo que vamos a hablar de algunas cosas generales y en primer lugar quiero deciros algo de por qué he retomado el versículo 8, que vuelvo a leer. Dice: si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Si recordáis, pues desde el comienzo de la carta el escritor nos ha estado hablando de la superioridad del Señor Jesucristo sobre todos los líderes del judaísmo y de la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Ya nos dijo en los capítulos 1 y 2 que Cristo es muy superior a los ángeles. ¿Nos acordamos? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra? Y después sigue diciendo del Hijo que su trono es Dios por los siglos. Así que nos ha dicho el escritor que Cristo es superior a los ángeles. Después, en el capítulo 3, nos ha dicho que es muy superior a Moisés, que Moisés es un siervo sobre la casa de Dios, mientras que el Hijo, Cristo, es el Hijo sobre su casa. Y ahora aquí pues nos está haciendo también la comparación entre Cristo y Josué. Y dice que si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día y de otro reposo que queda para el pueblo de Dios. Así que está comparando Josué con el Señor Jesucristo. Os recuerdo también, os digo, por si no lo sabéis, que el nombre Josué es el mismo que el nombre Jesús. Jesús es la forma griega del nombre Josué. Y lo que está diciendo aquí el escritor es que, igual que hizo con Moisés, Josué es también un tipo, una figura del Señor Jesucristo. Moisés lo fue. Y Moisés dijo que otro profeta como él levantaría a Dios. Moisés fue profeta, Moisés fue el gran legislador, el que trajo la ley de Dios. Y Jesucristo, digamos, es la perfección de aquel Moisés. Pero también Josué es un tipo del Señor Jesucristo, porque Josué les dio a los israelitas cierto reposo. Si hubiéramos estado allí en la época de Josué y le hubiéramos preguntado
a aquellos judíos, a aquellos israelitas, cuando entraron en el territorio de Canaán, qué reposo les había dado Josué, ellos responderían al menos dos cosas. Responderían diciendo que disfrutaban del día de reposo, que seguían disfrutando, y que disfrutaban también de cierto reposo que tenían en aquella buena y nueva tierra. Pero evidentemente aquello no fue un reposo perfecto. Todavía en aquella tierra había enemigos, todavía el reposo y la permanencia en aquella tierra estaba supeditada a la fidelidad de ellos. Si no seguían fieles a Dios, perderían la tierra y perderían el reposo, y aquel reposo además estaba limitado al corto tiempo de sus vidas, como al de todos nosotros. Y es por eso que el escritor dice que en el Señor Jesucristo queda un reposo todavía mayor. Y lo que nos está diciendo es que entraremos, lo que ha dicho en todo el pasaje, en un reposo que es el reposo de Dios, que es mucho más glorioso, mucho más duradero, mucho más perfecto que ningún reposo que nunca hayan tenido ningún creyente en esta tierra, y que ese reposo es posible gracias al Señor Jesucristo. Recordaréis, o podemos buscar, recordaremos sus palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando el Señor habla de este reposo, diciendo precisamente qué es esto, que es el reposo de Dios. En Juan, capítulo 14, versículo 2, cuando aquellos discípulos suyos estaban turbados, estaban afligidos, estaban atribulados por las cosas que el Señor les estaba diciendo, recuerdo era la última cena y Él les estaba hablando de su partida, que los tendría que dejar, y ellos estaban afligidos, el Señor les dijo, Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, lugar de reposo para vosotros en la casa de mi Padre. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el Señor habla de un reposo mucho mejor, el reposo de Dios. Y aquí el escritor, al hacer referencia a Josué, está también mostrando a aquellos judíos que se habían convertido, a los cuales se dirige la carta. Recuerdo que la carta está dirigida a fundamentalmente hebreos, es decir, judíos convertidos, que a causa de su nueva fe estaban pasando por grandes problemas. Digo que podemos pensar que el escritor hace aquí también referencia a Josué, porque estos judíos ahora estaban siendo tentados a volver a su antigua religión. Y su antigua religión lo único que les ofrecía era, de nuevo, el reposo del día del Señor, el reposo sabático, cierto reposo en aquella tierra que estaba siendo dominada por los romanos y cierto reposo en ellos mismos que tampoco era completo. Así que está diciendo el escritor, no volveos, soportad las tribulaciones, seguid adelante, mantened vuestra confianza firme hasta el final, porque hay un reposo para vosotros que es mucho más importante que el que podéis tener volviendo a vuestra antigua religión. El Señor Jesucristo nos ha dicho en el capítulo 1, entró ya en ese reposo. Cuando hizo su obra, subió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y los creyentes, también dice el apóstol Pablo, una vez que somos salvos, ya hemos sido sentados con Cristo en los lugares celestiales. Así que el escritor sigue con su advertencia y nos dice que hemos de continuar hasta el fin para no caer en el ejemplo de aquellos en la antigüedad. Así que entrar en el reposo de Dios. Esto es fundamental que lo meditemos y que lo tengamos presente. No dice el Señor ni a nosotros ni les decía a aquellos en la antigüedad que entrarían en su reposo, en el reposo de los creyentes, sino en el reposo de Dios, en el reposo que Dios da, en el mismo reposo que da cuando somos justificados y creemos, en el mismo reposo que nos está dando a medida que lo conocemos, en el reposo final y definitivo que nos dará en la gloria. Esto es fundamental entenderlo, porque esto es en definitiva la diferencia esencial entre todas las religiones del mundo y el propio cristianismo. ¿De dónde surgen las religiones? Y decimos, de la tierra.
de las conciencias de los hombres, de los corazones de los hombres. Y eso no tiene nada que ver con la verdad, la salvación, la vida y muchas cosas que descienden a nosotros del cielo, que vienen con Dios, porque si Dios nos da de su reposo, con ese reposo nos da también muchísimas otras cosas. O miremoslo de otra manera. Todas las religiones del mundo buscan las mismas cosas y ofrecen o prometen a sus adeptos las mismas cosas. ¿Cuáles son? Pues prometen paz, prometen justicia, prometen luz, prometen una mejor vida, prometen gozo. Pero en todas las religiones esas cosas son las de las propias personas. Prometen una luz, que es la luz que las propias personas pueden tener, pueden hacerse, como dijo Isaías, os alumbráis a la luz de vuestras propias teas. Prometen justicia, pero es la justicia que la criatura, que las personas pueden lograr en la sociedad. Prometen una paz, que es la paz que la persona puede tener y la que puede también promover en las personas a su alrededor. Prometen una fortaleza, prometen un gozo. Todos son imperfectos, porque todos proceden del hombre y del hombre hacia arriba, pero con Dios es al contrario. Dios se da a nosotros, Dios nos da su reposo y con Él nos da todas las cosas. No vamos a buscar los pasajes. Los que conocéis la Biblia conoceréis lo que voy a decir a continuación, pero podemos plantear algunas preguntas. Por ejemplo, ¿Dios nos da justicia? Y decimos, claro que sí. Pero ¿cuál es la justicia? Y la Biblia dice, Él mismo, porque está escrito en la antigüedad que llamaremos su nombre Dios o Jehová o Yahvé, justicia nuestra. Y está escrito en el Nuevo Testamento que al Señor Jesucristo, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que Dios nos da la justicia, pero la justicia nos la da en Cristo y es la del mismo Cristo. Dios nos da paz y decimos que, claro que sí. Pero también leemos que Cristo es nuestra paz, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que nosotros podamos tener la paz de Dios, igual que el reposo de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Seguimos preguntando, ¿Dios nos da luz? Y decimos, claro que sí, pero Cristo es nuestra luz, y no solamente la nuestra, sino es la luz del mundo, de forma que todo el que le sigue no andará en tinieblas. Dios nos da pan, nos da alimento espiritual, y decimos, claro que sí, pero Cristo dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Dios nos da fortaleza, y decimos, claro que sí, pero una vez más todo está en Cristo, como decía el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos da vida y decimos, claro que sí, pero Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dios nos da gozo y decimos, claro que sí, regocijaos en el Señor de nuevo siempre. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y así podíamos seguir. El reposo es de Dios porque con ese reposo recibimos todas las cosas por medio y del Señor Jesucristo, porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Así que este es el reposo de Dios, aunque sé que no es fácil compaginar el reposo que Dios nos da con las luchas que tenemos diariamente contra nuestro pecado, contra nuestra carne, contra las tentaciones del mundo, contra Satanás. Y no solamente lucha contra, sino también lucha a favor del Evangelio, a favor del Señor Jesucristo, a favor de su reino. Así que en un sentido hemos descansado y estamos descansando, pero aún no hemos llegado al final. Pero nuestro Josué, el Señor Jesucristo, sí ha llegado ya al final, sí ha abierto el camino para nosotros, sí hay un reposo definitivo para el pueblo de Dios. Ahora bien, dice el escritor, mucho cuidado, porque queda un reposo para el pueblo de Dios, versículo 9, pero dice en el versículo 11, y sigue con su advertencia, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Queda un reposo para el pueblo de Dios, pero cuidado, dice el escritor, porque no todas las personas que se llaman cristianas forman parte del pueblo de Dios, porque no todas las personas son hijos de Dios, aunque muchos nos quieran hacer creer lo contrario.
Recordemos las palabras mismas del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. No son palabras del Señor Jesucristo, sino palabras del evangelista en relación con el Señor Jesucristo. Palabras del evangelista Juan, del apóstol Juan, en relación con el Señor Jesucristo. Y ahí podemos leer en el capítulo 1 de ese evangelio, a partir del versículo 11, lo siguiente. Dice, hablando del Señor: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y el escritor de Hebreos nos ha dicho, y lo hemos estado repitiendo, que creer en el nombre de Cristo es sinónimo de obedecer. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que hay un pueblo de Dios, un pueblo escogido de Dios, como dice Pablo en la carta a los Efesios, cuando al comienzo, en su saludo, comienza hablando y diciendo, bendiciendo a Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hay un pueblo de Dios, hay un pueblo escogido de Dios, pero la pregunta fundamental que todos hemos de hacernos es si pertenecemos o no pertenecemos a ese pueblo de Dios. Porque el reposo del que nos está hablando el escritor de Hebreos es el reposo que solamente pertenece al pueblo de Dios. Es el reposo de Dios para su pueblo. En el Nuevo Testamento hay muchas advertencias en relación con este asunto. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, por ejemplo, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, acompañadme, vamos a leer también este pasaje. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice de nuevo el mismo apóstol, primera de Juan 3, 8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, el que practica el pecado. Y el Señor Jesucristo también, lo tenemos en el Evangelio de Juan, aunque no lo vamos a buscar ahora, en el capítulo 8, dijo en una ocasión a los judíos que decían que creían en Él, que su padre era el diablo. Y dice también en la carta a Tito, el apóstol Pablo, que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados, que es lo mismo que decir inútiles, incapaces en cuanto a toda buena obra. Así que es fundamental que tengamos claridad en esto. Es la advertencia del escritor. Temamos, pues, no sea que alguno no alcance ese reposo, porque aunque queda un reposo para el pueblo de Dios, hemos de procurar estar ahí. Dice el Señor Jesucristo también en aquella visión que tuvo Juan, y lo tenemos en el libro de Apocalipsis, a una de las iglesias: tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Y dice Santiago en su carta que si alguno se cree religioso, si alguno dice que es creyente y no refrena su lengua, ahí se refiere Santiago únicamente a ese aspecto, la religión del tal es vana. Así que es fundamental que tengamos seguridad si somos o no del pueblo de Dios. ¿Cómo lo podemos saber? Podríamos ver muchas pruebas que tenemos en el Nuevo Testamento para que nos examinemos, pero puesto que no tenemos tiempo, he elegido un pasaje, me vais a acompañar, que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3:3. Allí tenemos pues una demostración muy cortita para que podamos examinar, una evidencia muy cortita para que podamos examinar nuestra fe. Dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
El apóstol está hablando comparando a los cristianos que se habían convertido, algunos judíos, otros gentiles, con los antiguos judíos que se circuncidaban físicamente en el cuerpo. Y el apóstol dice, nosotros, los cristianos, somos la circuncisión, la verdadera circuncisión, los verdaderos creyentes. Pero dice tres cosas que caracterizan a todos los que forman parte del pueblo de Dios. En primer lugar, dice, somos los que en espíritu servimos a Dios. Forman parte del pueblo de Dios los que sirven a Dios en espíritu. Ya lo dijo el Señor también, ¿verdad? Hablando con la samaritana, capítulo 4 del Evangelio de Juan. Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquí dice Pablo, los verdaderos cristianos sirven a Dios en espíritu, adoran a Dios en el espíritu, oran a Dios en el espíritu. Hay otros que no invocan a Dios, o que no lo hacen de forma correcta, o que hacen muchas oraciones que son palabrería, pero nosotros servimos en espíritu a Dios. En otro lugar también dice el apóstol Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, que aquellos hermanos de Tesalónica se habían convertido de los ídolos a Dios, de los ídolos, quizás no solo de los ídolos que eran sus estatuas de madera o de mármol o de piedra, sino de sus ídolos, que para uno podían ser su dinero, o su trabajo, o su familia, o su ocio. Se habían convertido, verdaderamente se habían convertido, de los ídolos a Dios, y era una iglesia ejemplar, cuyo testimonio se propagaba por muchos lugares. Se habían convertido de los ídolos a Dios para servir, dice el apóstol, al Dios vivo y verdadero. Así que los creyentes son aquellos que sirven a Dios en espíritu, no aquellos que con sus labios lo honran, pero sus corazones están lejos de Dios. En segundo lugar, hemos leído también, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. El pueblo de Dios se gloría en Cristo Jesús, y esto es amplísimo lo que podíamos decir aquí. El pueblo de Dios se regocija en Cristo Jesús. El pueblo de Dios se enorgullece en Cristo Jesús, en el buen sentido de la palabra. No se avergüenza de Cristo Jesús, sino al contrario. No solo dice que cree en el Señor, sino que como cree en el Señor y es de su pueblo, oye su voz y lo obedece y lo sigue. El pueblo de Dios tiene en el Señor Jesucristo depositada todas sus esperanzas. No hay nada que pueda añadirse a Cristo Jesús, nada que pueda quitarse, nada que podamos hacer, nada. El pueblo de Dios es el que se gloría en el Señor Jesucristo, en el que tiene su corazón en el Señor Jesucristo, en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios es el que ama por encima de todas las cosas al Señor Jesucristo, aunque también desea que ese amor sea mayor, pide más de ese amor y de esa gracia. El pueblo de Dios es el que se goza con gozo inefable y glorioso, como dice Pedro, en el Señor Jesucristo. Así que pueblo de Dios, sirve a Dios en espíritu, se gloría en el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, relacionado con esto y con algunas de las cosas que acabo de mencionar, dice el apóstol también, el pueblo de Dios son aquellas personas que no tienen confianza en la carne. El pueblo de Dios son aquellas personas que dicen y confiesan con el apóstol que en su carne, en su interior, no mora el bien, y son personas que descansan únicamente en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en la sabiduría de Dios, en la providencia de Dios y evidentemente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios es un pueblo que obedece a aquel antiguo mandamiento de Salomón cuando dice fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el pueblo de Dios, el que no se apoya, el que no confía en su sabiduría, en sus decisiones, en su carne, en sus cosas, no tiene ninguna confianza en la carne. El pueblo de Dios es el que ha comprobado que cuando confía en su propio corazón actúa neciamente. El pueblo de Dios es el que sabe que el principio de la sabiduría está en el temor de Dios. El pueblo de Dios es el que sabe que esa sabiduría, así como también la justificación,
la santificación, la redención, todo lo encuentra en Cristo Jesús. Y lo que dice el escritor es que solo al pueblo de Dios le espera este reposo perfecto. Ya tiene un reposo, como he dicho antes. El pueblo de Dios tiene un reposo en sus conciencias, no porque sus conciencias estén endurecidas. Hay personas que endurecen sus conciencias, que las tienen cauterizadas, de modo que ya sus conciencias no los delatan cuando pecan. No es el caso del pueblo de Dios. El pueblo de Dios le ha sido dada y tiene una conciencia cada vez más sensible, pero una conciencia que descansa y tiene reposo porque saben que han sido justificados en Cristo. El pueblo de Dios tiene también un reposo porque guarda y quiere guardar, haciendo la voluntad de Dios, el día del Señor, porque ha comprendido que ese día, el reposo en ese día y el trabajo santo en ese día es algo bueno para ellos, y desea hacerlo y lo hace. El pueblo de Dios tiene un cierto reposo porque confía cada vez más en Dios y saben que toda su vida está en las manos del Señor. El pueblo de Dios tiene un cierto reposo porque ha experimentado la verdad de las promesas de Dios, pero también tiene un reposo esperando aquel reposo definitivo. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, en el reposo de Dios, pero no quiere decir que en medio de todas las tribulaciones de este mundo no tengamos reposo, pero esperamos algo más. Evidentemente, cuando veremos a Dios cara a cara, cuando tenemos eso que decía el salmista, la plenitud de gozo, plenitud a su diestra, deleite para siempre. Y porque hay tanto en juego, el escritor nos dice que procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que nuestro Josué es el Señor Jesucristo. Josué les dio al pueblo un reposo que no fue completo. Queda un reposo aún mayor para el pueblo de Dios, mucho mayor para el pueblo de Dios, pero el escritor, igual que nos dijo en el capítulo 3, que existía ese reposo con tal de que retuviéramos firme hasta el fin nuestra confianza, aquí vuelve a insistir y dice que debemos procurar entrar en ese reposo. ¿Qué es lo que tenemos aquí en definitiva? Pues tenemos las mismas palabras, aunque con otras expresiones, que Moisés dijo al pueblo al final de sus días. Aquí se nos está poniendo delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Vamos a leer estas palabras que son solemnes y que podemos encontrar en el libro de Deuteronomio. Palabras de Moisés al pueblo al final de sus días. Busquemos Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 en primer lugar. Deuteronomio 11, 26. Dijo aquí Moisés al pueblo. Deuteronomio 11, 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y no solamente si oyereis, porque una y otra vez Moisés dice que hay que creer y hay que obedecer, pero aquí dice solamente si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartareis, es lo mismo que desobedecer, del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí dice Moisés, os pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Y un poco más adelante, en este mismo libro, en el capítulo 30, Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, vuelve a repetir con otras palabras y dice, Deuteronomio 30, 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, fijémonos que aquí amplía, que andes en sus caminos, eso es obediencia, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Así que el reposo y lo que el escritor de Hebreos, volvemos a Hebreos, nos está poniendo delante de nosotros es
algo tan fundamental como la bendición y la maldición, la vida y el bien o la muerte y el mal. Y nos está diciendo que nosotros, igual que decía Moisés, hemos de escoger. Pensemos un momento. Hasta ahora, el escritor de la epístola nos ha hablado de tres grandes bendiciones de la restauración. Nos ha dicho que en Cristo se restaura el señorío del hombre sobre la creación que se perdió con la caída. Nos ha dicho también que en Cristo se restaura la vida porque Cristo ha vencido al que tenía el imperio de la muerte. Y nos ha dicho también que en Cristo se restaura aquel reposo perfecto que podemos tener de Dios. Esto es lo que nos ha dicho. Y ahora decimos, bueno, ¿y cómo podemos estar seguros de todo esto? Y el escritor dice, pues mira a Jesús. Esto es cierto porque ya se ha cumplido en Jesús. El Señor resucitó de los muertos y ya venció la vida y tiene vida. El Señor está sentado a la diestra de Dios, ya tiene señorío y el Señor ha acabado su obra ya tiene un reposo perfecto. Así que a aquellos judíos a los cuales escribía carta a los hebreos y a nosotros cristianos en el día de hoy, el Señor nos está diciendo, mirad lo que tenéis por delante. Mirad la bendición y mirad la maldición. Muchas veces puede que te sientas muy lejos de esta restauración. Muchas veces puede que te sientas víctima de tu propia naturaleza, que estés lleno de debilidades, de achaques, de enfermedades. Siempre estás en medio de una lucha. Pero no debes dudar porque el Señor, ese que ha dicho antes que es nuestro capitán, que había de llevar muchos hijos a la gloria, Él ya nos ha abierto el camino. Así que tienes que poner los ojos en Jesús y tienes que temer porque no vaya a ser que te quedes sin entrar en el reposo. Dice versículo 11, procuremos. Esa palabra que se traduce como procuremos, en nuestro idioma tiene una connotación mucho más fuerte. Es poner el máximo empeño, es esforzarse, es darse prisa, es luchar con ahínco. Está diciendo, puesto que lo que nos jugamos es tanto, bendición o maldición, esfuérzate todo lo que puedas, no vaya a ser que te quedes sin entrar en el reposo. Así que está hablando del reposo, pero está hablando de algo que denota una acción grande, una acción incluso violenta, para que no nos suceda como aquellos israelitas. ¿Entendemos? ¿Somos o no somos pueblo de Dios? Y si somos pueblo de Dios, que sepamos que aunque tengamos ya bastante reposo y tengamos prometida y nuestra esperanza sea cierta de un reposo completo, estamos en medio de una gran lucha. Un pasaje paralelo a este, acompañadme, lo tenemos en la carta de nuevo de Pablo a los Filipenses cuando habla de su propia experiencia de vida. Carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a leer en el capítulo 3 a partir del versículo 4. Dice Filipenses 3:4. Hemos leído antes que las características de los cristianos es que sirven a Dios en espíritu, se glorían en Cristo Jesús y no tienen confianza en la carne. Y ahora, en el versículo 4, el apóstol dice, y mirad, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Y ahora dice, lo que él era y lo que él hacía. Ha dicho, el cristiano no confía en la carne. Dice, pero si alguno piensa que podría confiar en su carne, yo puedo confiar mucho más. Y dice, repito, quién era y lo que hacía. Y sigue diciendo más adelante, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ese es el sentimiento, ese es el corazón de un verdadero creyente. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y sigue diciendo en el versículo 12, y por eso digo que este pasaje es paralelo a lo que tenemos en Hebreo. Él dice, ya no tengo mi justicia, tengo la justicia de Cristo. Ya me glorío en el Señor Jesucristo, no en mi carne y en mis cosas. Ya sirvo a Dios en espíritu. Ya tengo seguridad de mi salvación. Pero dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. No lo he alcanzado ya, no tengo el reposo perfecto.
no tengo una perfección, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y ahora recalca, y es lo que yo os digo a todos en este momento, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ni este que os predica, ni vosotros que veis la proclamación de la palabra, podemos dormirnos creyendo que ya lo hemos alcanzado. Podemos decir, ya he creído, ya tengo reposo, ya he sido justificado, ya tengo cierta esperanza. No es así. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es nuestro privilegio. Proseguimos al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento que es a entrar no en una tierra que fluye leche y miel, no en una Canaán terrenal, no a tener solamente un reposo en el día del Señor, no a tener paz en medio de las luchas, no es eso. Nuestro supremo llamamiento es a entrar en el reposo de Dios. Y sigue diciendo más adelante el escritor de Hebreos que porque ese es nuestro llamamiento, porque por eso nos esforzamos por entrar en ese reposo, tenemos que despojarnos del pecado y de todo peso y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice que cuando estemos cansados, levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas, que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vais a acompañarme a otra lectura en la segunda carta del apóstol Pedro, cuando habla de este mismo asunto, del reposo final en la presencia de Dios. En la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, el apóstol nos dice que no podemos dormirnos, emplea otras palabras y nos dice que a nuestra fe, si verdaderamente la tenemos, si decimos que ya hemos reposado de nuestras obras para nuestra salvación, si decimos que ya hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro que a esa fe hay que añadirle cosas, que no podemos quedarnos tan tranquilos y que a esa fe con toda diligencia, es una expresión parecida a lo que hemos leído en Hebreo, procuremos con toda diligencia, esforcémonos, pues dice Pedro, con toda diligencia añadid a esta fe muchas cosas que se esperan de vosotros. Añadid virtud, conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra, excelencia, añadid amor, piedad, afecto fraternal, y podemos leer que dice en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Mirad, hemos tenido un llamamiento, esa es nuestra vocación, y dice el apóstol Pedro aquí, haced firme esa vocación, ese llamamiento, esa elección, porque no solamente habéis sido elegidos por Dios, sino que vosotros, cuando creísteis, hicisteis esta elección. Hiciste la elección de servir a Dios en espíritu, hiciste la elección de servir al Dios vivo y verdadero, hiciste la elección de crecer en santidad. Y dice, pues hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas que ha dicho antes no caeréis jamás, y porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que aquí el creyente ya tiene un reposo maravilloso. Hay ya aquí en esta vida un reposo no pequeño para el pueblo de Dios, pero se nos dice también, levantaos y andad. Dice el escritor de Hebreos, no tenemos aquí una ciudad permanente, somos extranjeros y peregrinos. Y como en la antigüedad dijo el profeta Miqueas, se nos dice, levantaos y andad, porque no es este el lugar del reposo, porque está contaminado y corrompido grandemente. Eso podemos encontrarlo en el libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 10. Este mundo, queridos todos, no es el lugar del reposo perfecto, ni esta vida es el tiempo del reposo perfecto. Piensa un momento. Si descansáramos aquí con el reposo de Dios,
Si descansáramos aquí de esta forma extraordinaria, pues nuestros corazones estarían muy apegados a las cosas de aquí. Y probablemente diríamos, como aquellos Santiago, Pedro y Juan cuando subieron al monte de la transfiguración, probablemente diríamos, vamos a hacernos una enramada porque bueno es estar aquí para nosotros. No es el lugar del reposo perfecto. Si el reposo fuera aquí completo, tendríamos muchos menos deseos de estar con Cristo, muchos menos deseos por las cosas de arriba. Nuestra muerte, si tuviéramos aquí un mayor reposo, nuestra muerte sería muy molesta para nosotros que nos llamamos cristianos. Si tuviéramos aquí un reposo perfecto, ¿cómo se probaría la fe? ¿Cómo se podría discernir y separar la paja del trigo? Si nuestro reposo fuera aquí perfecto, no podríamos ver tan bien, de forma tan perfecta, la providencia de Dios con su poder y su misericordia. Así que somos aquí como soldados, somos como trabajadores. Salimos, pero nuestro reposo todavía no es perfecto. Y una última cosa que quiero destacar aquí, en el pasaje que analizamos, en el capítulo 4 de esta carta a los Hebreos, en el versículo 11, repito que dice el escritor, procuremos pues entrar en aquel reposo, y dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, para que ninguno caiga, lo cual nos da a entender, como ha dicho antes en el versículo 13 y 14 del capítulo anterior, nos da a entender que la vigilancia no tiene que ser cada uno acerca de sí mismo y solamente acerca de sí mismo. El que es cristiano pertenece al pueblo de Dios, y el que pertenece al pueblo de Dios no puede vivir sin el pueblo de Dios, porque si vive sin el pueblo de Dios no es cristiano. Y una de las cosas que tiene que hacer en relación con ese pueblo es extender su vigilancia, en el buen sentido de la palabra, hacia sus hermanos, hacia sus compañeros de peregrinación. El pueblo de Dios, los que forman parte del pueblo de Dios, no pueden hablar como Caín, el cual, cuando fue interpelado por Dios, dijo, bueno, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Todos los cristianos caemos, y todos los cristianos caen, y todos los cristianos caerán y seguirán cayendo, y todos los cristianos necesitamos no solamente de nuestro propio esfuerzo, sino necesitamos también del esfuerzo, la compañía, la ayuda de los que forman parte del pueblo de Dios, de aquellos que andan junto con nosotros. Hemos de estimularnos al amor y a las buenas obras, y hemos de empujarnos para que aprendamos a descansar aquí, para que aprendamos a guardar como debemos el día de reposo, para que todos juntos formemos un pueblo que reposa, un pueblo que descansa, para que luego podamos estar en el reposo de Dios. Termino con unas palabras del Señor Jesucristo. En una ocasión, Él dijo a aquellos que iban detrás de Él porque les había dado de comer, alimentó a 5.000 personas, y iban detrás de Él buscando hacerlo rey, buscando quizás que los quitaran de la opresión de los romanos, y buscando quizás vivir de una forma muy cómoda, porque el que había dado de comer a tanta gente podría hacer mucho por ellos. Esos que iban detrás del Señor, el Señor les dijo que trabajaran no por la comida que perece. Y yo digo, si nos fijamos en nosotros mismos, y nos fijamos en la mayoría de las personas del mundo, cuánto se afanan y cuánto se esfuerzan por la comida que perece, que es lícito que se esfuercen por ella, porque el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Es lícito, pero se esfuerzan también por muchas cosas que perecen, dice el Señor Jesucristo, como los cristianos no nos esforzaremos mucho más por aquella comida que a vida eterna permanece, la cual el Señor nos da. Procuremos, pues, esforcémonos, luchemos con ahínco por esa comida que a vida eterna permanece, porque queda un reposo perfecto y completo de nuestras obras, reposo de nuestros pecados, reposo de la culpa del pecado definitiva, reposo de la presencia del pecado, reposo de las luchas contra Satanás y contra el mundo. Queda un reposo perfecto, pero únicamente para aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Pues queridos todos, que Dios
bendiga su palabra para la gloria de su nombre, y que Dios la bendiga en todos nosotros con esa parte de la bendición que es el reposo suyo en nuestras vidas actuales, que Él nos dé ese reposo que necesitamos, y con el reposo eterno cuando estemos una vez en su presencia. Podemos pedir esto para la gloria de su nombre y podemos esperar alcanzarlo por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Josué, que nos da un reposo mucho mayor que el que aquel Josué dio perdón en la antigüedad. Que así sea.